Al alzar la navaja contra el cuero para pasarla por el afilador, surge la pregunta que guía este recorrido. ¿Cómo era ser barbero en la Manila colonial de 1760? En la ciudad amurallada y en su puerto concurrido, la respuesta llega al ritmo de clientes que entran y salen, de horarios que obedecen a mareas humanas y de una geografía urbana marcada por clases y oficios. La vida del barbero se define tanto por las manos que se ocupan del instrumento como por las manos que pagan conocer a quién se sirve, es entender la posición en el tejido social de la ciudad. Manila en 1760 es un cruce de rutas. Dentro de Intramuros residen las autoridades españolas, oficiales de la guarnición, familias criollas con sus costumbres influenciadas por la metrópole y las instituciones eclesiásticas que regulan la vida pública. Fuera de las murallas late el puerto, los muelles donde atracan los galeones de la ruta Manila-Acapulco, los almacenes, los mercados y los barrios donde se concentran comerciantes chinos llamados sangleis y las poblaciones locales. Entre ambos mundos circulan marineros de distintas banderas, viajeros de paso y gentes del pueblo que acuden a cortes más sencillos. El barbero establece su puesto según ese mapa social. Algunos trabajan dentro de la muralla, junto a la plaza central, atendiendo a colonos con cargos oficiales. Otros instalan su sillería en calles cercanas a los muelles o junto a los mercados, donde la clientela es más impredecible y los días están medidos por la llegada de embarcaciones. El abanico de quienes buscan sus manos es amplio. Los oficiales españoles exigen una presentación sobria, afeitados prolijos, recorte de patillas y arreglos de barba que mantengan el decoro militar. Prefieren acudir a barberos con reputación y quizá a aquellos autorizados para trabajar dentro de Intramuros. Las familias criollas, al valorar la pulcritud y la moda que llega desde la península, solicitan cortes que respondan a normas de etiqueta. Los sangleis, por su parte, constituyen una clientela numerosa en los distritos comerciales. Algunos prefieren barberos que entiendan sus costumbres y sus horarios, y pueden recurrir al trueque o a pagos en especies además de moneda. Los marineros que bajan de los galeones traen prisa y pocas expectativas de ritual. Un afeitado rápido, un recorte práctico antes de embarcar de nuevo. Los clientes locales, llamados indios en los registros coloniales, constituyen otra parte de la demanda cotidiana. A menudo buscan servicios sencillos y precios ajustados, y su presencia marca la continuidad del trabajo más allá de la jornada oficial. Esta distribución de clientes no solo determina el lugar del barbero, sino también su estatus y sus ingresos. Un puesto cercano a la plaza de armas o a los cuarteles puede significar mayor prestigio y la posibilidad de cobrar tarifas superiores, aunque también atrae expectativas más estrictas de comportamiento y presentación. Un puesto junto al muelle ofrece flujo constante en los momentos en que arriba un barco, pero su ritmo es errático. Jornadas de abundancia, seguidas por días de casi nada. Muchos barberos combinan estrategias: atender por la mañana a vecinos y criollos, pasar por el muelle en horas de tráfico y aceptar trabajos a domicilio si un oficial lo requiere. La economía del oficio es, por tanto, una mezcla de previsibilidad y adaptación al movimiento portuario. Las reglas sociales se cuelan en cada servicio. No es lo mismo cortar a un capitán que a un marinero. El trato varía, el lenguaje cambia y la duración del trabajo se ajusta a la posición del cliente. A un oficial se le reserva un asiento más cómodo, más tiempo y ciertas formalidades. A un janglero o a un trabajador del puerto puede ofrecerse un servicio expedito
y menos ceremonioso. Además, las distinciones raciales y de origen marcan relaciones de poder. Algunos barberos, por su origen o por sus contactos, consiguen moverse entre círculos distintos. Otros se ven confinados a atender a un grupo concreto. No se trata solo de elección personal, sino de una estructura social en la que la proximidad a intramuros o al muelle habla de clientelas posibles. La jornada del barbero se rige por rutinas que responden a esas clientelas. Antes de abrir, es preciso preparar las herramientas, afilar la navaja en el strop, disponer el jabón, llenar la palangana con agua caliente y limpiar el espejo. En barrios donde el calor obliga, el agua debe conservarse tibia el tiempo suficiente en días de muelle concurrido. La palangana se vacía y llena repetidamente. El apercibimiento de la navaja contra el cuero no es solo práctica, es el gesto que anuncia disponibilidad. Luego llegan los primeros vecinos, buscando servicios regulares. Más tarde, la llegada de un barco dispara los minutos. Marineros que pagan en efectivo o en cambio, mensajeros apresurados, comerciantes que exigen rapidez. El barbero aprende a medir el tiempo de cada corte para no desperdiciar oportunidades. En la relación con los clientes, además de la habilidad técnica, entran en juego las normas de trato y de cobro. Los precios se ajustan a la clase del que entra por la puerta. Un oficial puede pagar más y recibir facturación a domicilio, mientras que los trabajadores del puerto prefieren tarifas modestas. El trueque no es raro. Piezas de seda, tabaco, provisiones o servicios a cambio de un afeitado común. En algunas ocasiones, el barbero ofrece crédito si el cliente es habitual o si la clientela del barrio lo exige. Esta flexibilidad puede asegurar ingresos a largo plazo, pero también implica riesgos. El puesto donde se trabaja tiene apariencia y función, una silla robusta, un espejo colgado a la pared, una mesa con frascos y peines, la caja para el dinero y el cuero para afilar. En zonas cercanas a la iglesia o a la casa del cabildo, es necesario cuidar la discreción y el decoro en el muelle. La logística es más ruda, con herramientas guardadas al final de la jornada y el mobiliario que soporta salitre y viento. El barbero, en su posición, ve pasar noticias de la ciudad. ¿Quién llega en los barcos? ¿Qué mercaderías traen? ¿Qué enfermedades circulan en los barrios vecinos? Esa presencia constante lo convierte en un nodo de información local. La mezcla de lenguas y costumbres hace que el oficio requiera más que destreza con la navaja. Con algunos clientes basta el español, con otros es necesario entender palabras de tagalo o de dialectos chinos que escuchan en los mercados. El barbero que sabe comunicarse con variedad de gentes multiplica su clientela. A veces actúa como intermediario. Se escucha una transacción en voz baja. Se arregla un envío a cambio de un futuro afeitado. Se presta un favor que se cobrará después. Esa red de intercambio social, no siempre formal, es parte del capital con el que se gana el pan. La relación con las autoridades coloniales y con las instituciones religiosas es otra pieza. La presencia dentro de intramuros o la posibilidad de atender a oficiales puede depender de recomendaciones o de la reputación que circule en círculos oficiales. A la inversa, trabajos en barrios periféricos con fuerte presencia de sangleys o en calles comerciales obligan a una adaptación a horarios nocturnos o a jornadas que terminan cuando el último barco parte. El barbero, por tanto, lee la ciudad por su clientela y actúa en consecuencia. Si el puerto está activo, se prepara para días de intensidad. Si la guarnición renueva oficiales, se espera un aumento en servicios formales.
Uno vive así día a día. Una rutina que combina técnica, negociación y atención a las reglas no escritas de la ciudad. La proximidad al puerto trae trabajo y precariedad. La cercanía a intramuros trae respeto y modificaciones en la forma de cobrar y de comportarse. Servir a españoles, criollos, sangleys, marineros e indios no es solo variar la destreza con las tijeras, es adaptarse a un mapa social que define cada corte. Así se responde a la pregunta inicial. Ser barbero en la Manila colonial de 1760 significa ocupar un lugar que se talla con navaja y con astucia social. Un oficio ligado al pulso del puerto y a las barreras de la ciudad, donde cada cliente indica no solo una transacción, sino la posición propia en la vida urbana. El día continúa con llamadas desde el muelle y con clientes que esperan. Y la jornada sigue modelada por esas divisiones que dictan quién entra y quién paga. Se atiende a una clientela variada que llega por razones distintas, pero coincidentes en lo práctico. Mantener la apariencia, aliviar una molestia y a veces enfrentar una urgencia. Vecinos de la ciudad, oficiales y comerciantes, marineros que desembarcan y buscan un afeitado rápido antes de embarcar, soldados con barbas descuidadas que exigen arreglo, y trabajadores que necesitan cortar el pelo por higiene o por costumbre religiosa, forman la base habitual. También acuden quienes traen heridas, leves o un diente flojo. La ausencia de médicos en todos los barrios convierte al barbero en recurso inmediato. No se trata de clientes aislados, se construye una red de confianza por la repetición de los actos cotidianos. El barbero conoce nombres, familias, deudas y pleitos, y esa familiaridad hace que la silla sea, además de un lugar de servicio, un nodo social donde se intercambia noticia y consejo. Se mantienen siempre a mano las herramientas básicas que definen el oficio. La navaja recta es el instrumento principal para el afeitado, se guarda con cuidado. Se afila con una piedra de agua y se termina sobre una correa de cuero que mantiene el filo fino antes de cada uso. Junto a la navaja están las tijeras y las tijeras gruesas para cortar y adelgazar el cabello. Unas tijeras más pequeñas sirven para arreglar patillas y bigotes. Un banco o mesa sostiene cuencos para la espuma de jabón y para agua caliente, o templada en ellos se mezcla la espuma con brocha o con la mano, según la costumbre heredada. La toalla, doblada con regularidad, espera para secar o para improvisar compresas. Los instrumentos quirúrgicos sencillos ocupan su propio lugar en la mesa. Unas tenazas para extraer dientes, una lanceta para sangrías, agujas e hilo para puntos elementales, y pinzas para limpiar y sujetar. No se intenta reproducir la complejidad de un cirujano mayor. La tarea es reparar o contener lo inmediato. Una hemorragia menor, un diente que molesta, una herida que precisa vendaje para evitar infección. Las prácticas se basan en rutinas transmitidas por aprendizaje con otro barbero o por costumbre local y en la convicción de eficacia que la comunidad ha ido validando con el tiempo. La jornada se organiza en torno a ciclos reconocibles. La mañana suele dedicarse a los afeitados y cortes que piden los hombres antes de iniciar sus labores. La tarde permite atender labores más largas o dolorosas, como extracciones o vendajes, cuando hay tiempo para preparar el lugar y acomodar al asistido. En días de mercado o llegada de barcos, la afluencia cambia y el ritmo se acelera. Se administra el tiempo según necesidad. Hay clientes que esperan minutos y otros que requieren que la silla quede ocupada una hora entera. Esa variabilidad obliga a tener a mano tanto las herramientas de precisión como las soluciones rápidas. Una compresa caliente,
una venda, un frasco pequeño con alcohol u otro líquido comúnmente usado para limpiar. El mantenimiento de las herramientas es tarea cotidiana y metódica. La navaja no solo se usa, se afila, se pule y se guarda envuelta en tela para evitar la humedad. La correa de cuero requiere atención para que conserve su superficie y no dañe. El filo se raspa, se engrasa y se estira. Las tijeras se limpian de cabello y se aprietan cuando la bisagra cede. Los instrumentos quirúrgicos se desinfectan en la medida de lo posible con agua caliente y frotación. La costumbre exige orden para que nada se pierda en la prisa y para que no se provoquen errores durante una extracción o una costura. Los procedimientos se ajustan a la función y al sentido práctico. Para un afeitado, se humedece el rostro, se aplica espuma y se acompaña el corte de la navaja con la mano que estira la piel. Se busca la facilidad y la limpieza del trazo. Para un corte de cabello, la tijera se maneja en secciones, guiada por la forma de la cabeza y las preferencias del cliente. Si se realiza una extracción dental, se prepara la cuña de luz y se advierte al asistido. Las tenazas se colocan con firmeza para extraer el diente suelto y después se aplica presión y un vendaje cuando es necesario. En una sangría, la lanceta se utiliza para abrir la vena y la cuñita o sanguijuela, cuando está en uso, se aplica según la convención. No es práctica común en todos los casos, pero sí una opción conocida y practicada por muchos. Para una herida, se limpia el corte, se extraen partículas visibles y se aplica un paño limpio y una venda que mantenga todo en su sitio hasta que sea posible una atención mayor. Cada acción responde a la urgencia y a la habilidad adquirida, no a una práctica sofisticada de cirugía avanzada. Los motivos para acudir al barbero revelan la estructura social. La apariencia importa. Un comerciante arreglado transmite solvencia, un soldado bien afeitado da muestra de disciplina. La higiene es otra causa. Cortar el cabello o afeitarse ayuda a evitar la incomodidad y el contagio de parásitos. Según la creencia común, la atención a heridas y dientes responde a la lógica de proximidad. Ante la espera de un médico lejano o costoso, se recurre al servicio inmediato. El barbero, por ello, ofrece una mezcla de utilidad y economía, precios que pueden pagarse en moneda o en especie, según la situación del cliente, y la posibilidad de acuerdos informales cuando la familia es conocida o la necesidad urgente. La relación que se establece con la clientela es pragmática y a la vez de confianza. Se aprende a medir palabras y gestos. La silla es lugar de intimidad moderada, donde se escuchan historias y se guardan secretos, pero también donde se intercambian consejos sobre remedios caseros y noticias del vecindario. A menudo, la presencia de múltiples clientes en la espera convierte el espacio en centro de conversación. Eso hace del barbero alguien que sabe de pleitos menores, de viajes recientes y de las novedades que traen los marineros. No es extraño que, al terminar una tarea, se hable de precios, de próximas citas o de favores, y que ese intercambio fortalezca la clientela leal. La economía del servicio exige flexibilidad. Algunos servicios menores, un afeitado rápido, un arreglo de cabello, son frecuentes y de precio bajo. Otros, como una extracción dental o un vendaje prolongado, se tarifican más alto por la dificultad y el tiempo invertido. El pago puede aceptarse en moneda, en productos de uso cotidiano o mediante relaciones de trueque que fortalecen la red local. Un día de trabajo a cambio de comida, de telas o de pequeños encargos. Esa multiplicidad de formas de pago refleja la mezcla social de la ciudad
y la necesidad de acomodar a clientes de diferentes ingresos sin perder la viabilidad del oficio. También existe un componente de limitaciones reconocidas. No todo se puede o se debe hacer. Las complicaciones mayores se derivan a quienes tienen mayor formación médica. Si una herida resulta profunda, si una infección no cede o si una extracción presenta señales alarmantes, la práctica sensata es buscar ayuda especializada o remitir al enfermo a un cirujano mayor o a una botica que pueda ofrecer remedios más potentes. Esa prudencia no es solo técnica, sino social. El barbero sabe hasta dónde su autoridad es aceptada. La línea entre la cura y la intervención peligrosa se aprende con la práctica y con la experiencia de la comunidad. En la relación con las autoridades y costumbres locales hay matices. El barbero actúa bajo las normas de la ciudad, en la medida en que éstas inciden en el comercio y la salud pública. Mantener el orden en la vía, evitar prácticas que escandalicen a ciertos sectores religiosos o sociales y respetar costumbres en el trato con clientela de distinta extracción. En algunos casos, el oficio se ve regulado por normas que determinan horarios de trabajo o la aplicación de remedios. Más que imposiciones técnicas, esas reglas conforman el modo en que el barbero ajusta su oferta a la vida común. El taller, por tanto, es más que un lugar de herramientas. Es una institución práctica que conecta lo cotidiano con lo urgente. Allí convergen objetos: navaja, tijeras, correa de cuero, cuencos, instrumentos quirúrgicos sencillos y gestos aprendidos: afilar, cortar, extraer, vendar. Allí se ofrece más que servicio físico, se presta un soporte social que responde a la fragilidad humana ante el dolor y a la necesidad de presentarse ante el mundo con cierto decoro. La función del barbero, así, no es simplemente técnica, sino de enlace entre la salud, la apariencia y la vida comunitaria. A medida que la jornada avanza, la práctica del oficio se vuelve más clara. Los gestos se repiten, las manos adquieren memoria y la clientela se reorganiza en torno a la confianza y la reciprocidad. Ese orden cotidiano prepara para lo que vendrá: la atención a la higiene de las herramientas y la gestión de riesgos, la relación con otros oficios y la manera en que el barbero negocia su papel en la ciudad. Más adelante, se examinará cómo se mantienen las herramientas y cómo esas rutinas de cuidado sostienen tanto la eficacia como la reputación del barbero en la Manila colonial de 1760. Se trabaja para una clientela más amplia de lo que sugiere la puerta estrecha de la barbería. Llegan oficiales y soldados, comerciantes llegados por mar, frailes con prisas, mujeres que buscan arreglos de peinado y, con frecuencia, hombres de condición indígena, mestiza o esclava que no encuentran otra opción. La diversidad no es solo étnica, confluyen posiciones sociales distintas, necesidades distintas. A unos se afeita la barba y se recortan patillas, a otros se les practica una sangría o se les extrae un diente cuando el dolor ya no cede. La reputación frente a esa clientela marca el ritmo del negocio. Una intervención exitosa trae más encargos, una complicación puede cerrar la puerta durante semanas. El oficio se aprende dentro de la familia o junto a un maestro. No existe un camino uniforme como una escuela moderna. Se ingresa como aprendiz, se observa y se repite. Se pasa de tareas sencillas: fregar instrumentos, afilar navajas, preparar vendajes, a responsabilidades mayores bajo vigilancia. La transmisión es práctica y prolongada. Los trucos para sujetar una cabeza, para cortar con rectitud, para calmar a alguien que siente vértigos al verse sentado, se adquieren a través de la repetición. En familias que llevan generaciones,
El apellido y la clientela se heredan. Las plazas del mercado y las casas de vecinos se mantienen como pequeñas redes comerciales. En talleres independientes, el aprendizaje depende de la confianza que un maestro ofrezca y de la paciencia del aprendiz para soportar jornadas largas y tareas ingratas. La barbería es a la vez taller y despacho. Las herramientas son pocas, reconocibles y deben mantenerse en orden: navajas, tijeras, peines, cuencos para humedecer, vendas y frascos con ungüentos o alcohol. También hay instrumentos destinados a maniobras menores: lancetas, pinzas y cucharillas con usos variados. Todo se dispone según el uso cotidiano. Las navajas se afilan con piedra, las tijeras se cierran con aceite para que no crujan, las telas de la silla se cierran alrededor del cuello con cuidado. La limpieza no es un acto teórico, sino una rutina. Al comenzar el día, se revisa el material, se reempaquetan vendas, se preparan los ungüentos y se ajusta la luz disponible. Un aprendiz barre, pule, anota deudas en un cuaderno y corre a buscar agua o carbón cuando hace falta. El ritmo depende tanto de la llegada de clientes como de la paciencia del barbero para aguantar pláticas, rezos y demandas de prontitud. El aspecto médico del oficio introduce tensiones con las autoridades. En la Manila de 1760, la práctica de actos invasivos, sangrías, extracciones dentales, apertura de abscesos, está sujeta a vigilancia municipal y colonial. Esa vigilancia no surge por capricho. La administración procura mantener el orden público y evitar que intervenciones mal realizadas provoquen desórdenes o que la gente recurra a curanderos que actúen sin control. Por eso, cuando se considera necesario realizar una operación más allá de lo cotidiano, se actúa con cautela. A veces, basta con registrar la intervención en la tienda, anotar el caso y seguir. Otras veces, conviene remitir al paciente a un cirujano con título o solicitar permiso local para procedimientos que, por su gravedad, atraen la atención de las autoridades. Es habitual que las comunidades, ante una complicación, pidan cuentas al barbero. Se investiga si hubo negligencia, si el barbero excedió su competencia o si se ignoraron normas vigentes. Esa posibilidad obliga a medir el alcance del propio saber y a mantener relaciones cordiales con oficiales y médicos reconocidos. La frontera entre estética y medicina es difusa. Un día, el barbero corta el cabello para una boda, al siguiente realiza una sangría para un hombre con fiebre. Esa alternancia exige buen juicio. La costumbre es no tomar el bisturí para todo. Se reservan las operaciones serias a quienes cuentan con formación específica o con la autorización de la autoridad competente. En la práctica, la decisión se conjuga con la disponibilidad de recursos. En barrios alejados o cuando la enfermedad surge de improviso, la barbería puede ser la única alternativa al cuidado ausente. En esos casos, se improvisa, pero siempre con la preocupación de no sobrepasar lo que la comunidad tolera. Cuando se excede, el costo no es solo económico. La pérdida de confianza puede convertir la silla en un lugar desierto. El tipo de clientela condiciona también las formas de cobro y la relación social. No siempre se paga con moneda, a veces se recibe trueque. Un saco de arroz, una factura comercial, trabajo en especie, que se anota en cuentas a plazos. Los señores de alto rango pagan mejor y dejan propina a los soldados de baja paga, ofrecen poco y piden rapidez. El barbero aprende a leer la economía del barrio, fija precios que resistan temporadas de escasez, condona deudas cuando conviene conservar a cierto cliente influyente y sabe cuándo aceptar pagos a crédito para mantener la clientela.
Esa capacidad de ajuste es parte del oficio. La barbería es un negocio pequeño que depende de la fidelidad y de la buena voluntad social. En la barbería se intercambian noticias, se gestan acuerdos y se escucha la ciudad. Más allá de cortar y curar, el barbero ejercita una función pública como nexo. Llega información de barcos, se comentan edictos municipales, se discuten pliegos de comercio. Esa centralidad social convierte al taller en un observatorio. A veces las autoridades se aprovechan de esa red de relaciones otras. El barbero se protege gracias a ella. Mantener discreción, saber quién merece confianza y cuándo una queja puede atraer problemas, son habilidades tanto o más valiosas que la destreza con la navaja. La formación técnica exige también dominio de remedios caseros y preparaciones. La farmacia de una barbería no es un laboratorio sofisticado, contiene un surtido de aceites, alcoholes, emplastos y ungüentos, así como vendas y hierros para calentar. Es frecuente solicitar a curanderos locales o a boticarios fórmulas que han demostrado eficacia sencilla. En muchos casos, la curación depende de la atención continua, limpiar una herida, cambiar vendajes, evitar que la inflamación progrese. Esos cuidados administrativos y repetitivos ocupan buena parte de la jornada y exigen disciplina. Una venda mal aplicada o un ungüento usado en exceso pueden complicar más que una mala incisión. Por eso, la prudencia guía muchas decisiones. El estatus social del barbero es ambiguo. No suele ostentar el prestigio de un médico con título, pero posee una utilidad innegable y por eso obtiene un lugar en la economía urbana. En ocasiones se le convoca para acontecimientos públicos, tonadas de tropas, cortes de peluquería para ceremonias religiosas o intervenciones en casas de vecinos pudientes. La baraja de oportunidades es amplia, aunque la vulnerabilidad legal y económica es real. Muchos barberos desarrollan redes de apoyo, intercambian favores con otros oficios, forman alianzas con imprentas o posadas y cuidan relaciones con autoridades parroquiales que, en momentos críticos, median reclamos. La regulación ejerce un efecto doble, protege al público y disciplina la práctica. Cuando un barbero acepta su lugar dentro de ese marco, la barbería funciona como extensión de la vida municipal. Cuando se desafía el orden, la consecuencia puede ser la multa, la pérdida de instrumentos o, en casos extremos, la clausura temporal. Por eso, la comunicación con los representantes locales es parte del trabajo cotidiano. Mantener papeles en regla, tener referencias de clientes y, cuando procede, traer a un cirujano reconocido para avalar un procedimiento. Esa relación con las autoridades no es solo administrativa, es una trama de confianza que permite operar con cierto margen. Ser barbero, en la Manila colonial de 1760, es, en suma, estar siempre en la intersección entre oficio, trato social y supervisión legal. El aprendizaje se mide en jornadas y en la repetición de gestos, la clientela obliga a flexibilidad las herramientas. Exigen cuidado y la ley marca límites tangibles a las intervenciones más arriesgadas. El día a día combina cortes y curas menores, cuentas a medias y discreción. La prudencia frente a lo invasivo garantiza la continuidad del negocio y la paz con las autoridades. Así se mantiene el equilibrio. El barbero talla su oficio al ritmo de las demandas, sabe cuándo operar y cuándo llamar a alguien con más autoridad. Y vive en ese punto donde la práctica artesanal y la regulación colonial se encuentran. La historia del oficio continúa, ligada a la siguiente decisión que marca si una intervención queda dentro del taller o requiere de manos tituladas. Se instala el puesto donde la gente ya transita.
junto a la plaza mayor, en la salida de un mercado concurrido, a la entrada de una iglesia o en las inmediaciones del puerto. La elección del lugar no es casual. La cercanía a la plaza garantiza visibilidad y paso constante. El mercado atrae a quienes necesitan arreglos rápidos entre compras y trueques. La puerta de la iglesia convoca a feligreses que aprovechan la espera para un corte o un rasurado. Y el puerto ofrece clientela más fija cuando llegan embarcaciones. Allí se dispone un taburete, una pequeña mesa para los instrumentos y un cajón cerrado donde guardar el dinero, las telas de repuesto y algún objeto que sirva de pago no monetario. La rutina se estructura en función del flujo humano. La mañana recibe a los comerciantes y a los feligreses. La tarde ofrece la oportunidad de atender a los marineros que regresan a tierra o a los soldados libres de guardia. La presencia de tropas de guarnición cerca de fuertes o cuarteles supone una base de clientes fieles. Los soldados requieren cortes de pelo regulares para mantener la uniformidad y también confían en el barbero para rasurados antes de las revistas y las inspecciones. Esa clientela es importante porque, además del dinero, suele aportar estabilidad en días en que las ventas civiles disminuyen. De forma similar, las tripulaciones de los galeones constituyen otra fuente recurrente de trabajo. Cuando el barco atraca, los hombres necesitan cuidados personales antes de embarcar o tras largos viajes. Limpieza, rasurado, arreglo de barbas y a veces reparaciones de pequeños cortes. Su demanda es intermitente pero intensa y por su parte arrastran consigo bienes útiles para el trueque, tabaco, telas, herramientas y en temporadas de abundancia, especias o conservería de la mar. Los comerciantes conforman el grueso de la clientela diurna en plazas y mercados. Frecuentemente buscan rapidez y un trabajo fiable que no interfiera con sus obligaciones comerciales. Por eso, el barbero ajusta los tiempos y aprende a ejecutar cortes y rasurados con economía de movimientos. La habilidad para atender con prontitud y sin ostentación es tan valorada como el trazo del filo. Los feligreses, que pasan por la iglesia para misas y fiestas religiosas, aprovechan la cercanía para arreglar su aspecto antes de celebraciones o visitas. Esa clientela aporta variedad y, en fechas señaladas, puede multiplicarse. Bodas, procesiones y festividades requieren manos que sepan mantener el orden del cabello y la barba sin cuestionar modas de longeva tradición. El pago no se limita al efectivo. En un entorno donde la moneda puede escasear o la circulación es irregular, resulta habitual aceptar trueque o favores. El trueque toma formas familiares: pescado salado, sacos de maíz, telas, botellas de aguardiente o paños de lino pueden equivaler a una sesión de afeitado. Los favores se intercambian en cadenas sociales. Un comerciante ofrece protección ante inspectores o prioridad de atención. Un marinero promete alojar a un barbero en el muelle por una noche. Un capellán facilita una recomendación ante la comunidad. Ese entramado de intercambios funciona como una red de seguridad. Aceptar un pago no monetario es, a veces, preferible a negarlo, pues la economía cotidiana depende de relaciones, no solo de moneda. La competencia con cirujanos y boticarios define límites claros en el repertorio de servicios. Los cirujanos, formados en tareas más complejas, demandan exclusividad sobre intervenciones que impliquen riesgo, amputaciones, suturas profundas o extracciones complicadas. Los boticarios, por su parte, preparan remedios y pomadas que no siempre se mezclan con las prácticas del barbero. En consecuencia,
El barbero evita procedimientos que puedan derivar en complicaciones médicas serias. Lo común es que se ocupe de cortes de cabello, rasurados, cuidados de heridas superficiales y, ocasionalmente, sangrías menores, siempre que no se conviertan en tratamientos invasivos. Muchas veces se actúa como primer respondiente: limpiar una herida leve, vendar un corte y recomendar visitar al cirujano si la lesión parece profunda. Esa prudencia no solo protege la salud del cliente, sino la reputación y la licencia social del barbero. Las decisiones comerciales también se subordinan a la presencia de cirujanos y boticarios en la misma calle o distrito. Cuando un boticario instala su establecimiento al lado, los vecinos recurren a él para ungüentos y a la par solicitan al barbero servicios que acompañen esos remedios. Si en cambio el cirujano domina el vecindario, la clientela busca al barbero para trabajos de mantenimiento y deja las intervenciones médicas más serias al profesional capacitado. Esa coexistencia obliga a desarrollar una especialización práctica. El barbero se concentra en la rapidez y el trato social, mientras que el cirujano ofrece la autoridad técnica. Las relaciones con los gremios y las autoridades locales influyen en la posibilidad de ofrecer ciertos servicios. Si la jurisdicción exige permisos para extraer dientes o practicar sangrías con ciertas técnicas, se tiende a evitar esos actos para no exponerse a multas o censuras. Asimismo, cuando los gremios o las cofradías de comerciantes fungen como reguladores de oficios, la presencia de un gremio obliga a mantener normas de limpieza, tarifas y horarios. En consecuencia, la política local y las costumbres corporativas moldean lo que el barbero anuncia. Un cartel sencillo o una pequeña tabla con precios en moneda corriente, trueque y favores si procede. La discreción frente a la ley médica se mantiene. Ofrecer lo que la comunidad reconoce como propio y derivar lo demás. La clientela exige confianza. Un barbero que se instala en la plaza aprende a leer la reputación, los comentarios en voz baja, las recomendaciones de boca en boca y las observaciones de los feligreses que repiten visita. La constancia en horario, la limpieza del instrumental y una actitud moderada al hablar de enfermedades distinguen a quienes logran clientela estable. En sociedades donde el honor y la apariencia pública son importantes, el barbero administra no solo peinados, sino la imagen social de quienes pasan por sus manos. Por eso también se convierte en confidente circunstancial, se escucha sobre negocios, sobre litigios y sobre la vida cotidiana. Y esas informaciones se canjean, a veces, por favores o por lealtad comercial. La mezcla de efectivo y trueque exige una contabilidad simple, pero constante. Se lleva registro mental o anotado en una libreta del valor estimado de los bienes recibidos y del tiempo que consumen los servicios prestados. Aceptar pescado o tela implica valorar la mercancía y anticipar su utilidad en la vida cotidiana o para revenderla. Recibir un favor implica calcular su costo en tiempo o en capital social. La carta de recomendación podría abrir puertas con futuros empleadores. La promesa de hospedaje puede ahorrar gastos en jornadas que se viaja. Esa contabilidad no aparece en libros oficiales, pero sostiene la economía del oficio. Las jornadas de trabajo se adaptan a la llegada de clientes importantes. Si se espera la llegada de un galeón, se organiza un turno más largo y se dispone mercancía para aceptar en trueque. En días de inspección militar, el barbero prioriza a los soldados. En tiempo de festividades religiosas, se mantiene la disposición para atender a feligreses que desean mostrarse en público
de la mejor manera. Esa flexibilidad es la clave de la subsistencia. La rigidez en horario suele significar pérdida de ingresos. El conflicto con cirujanos a veces se resuelve mediante acuerdos informales. En ocasiones, los cirujanos permiten que el barbero atienda ciertos procedimientos simples, a cambio de una porción modesta de las ganancias o de favores recíprocos. En otros momentos, los boticarios y barberos establecen colaboraciones. El boticario provee ungüentos en consignación y el barbero suministra la mano de obra para aplicar la cura. Estas alianzas nacen de la necesidad más que del afecto. La demanda de la población excede la capacidad de un solo oficio y la cooperación mantiene el orden social. La elección del lugar, la gestión de pagos mixtos y la competencia profesional no solo determinan la viabilidad económica, también definen el papel social del barbero. Se es, a la vez, comerciante ambulante y figura fija del vecindario. Se aprende a conciliar la clientela móvil del puerto con la clientela estable de la plaza, a aceptar monedas cuando llegan y mercancías cuando escasean, a derivar los casos peligrosos y a retener lo que corresponde al oficio. Ese equilibrio entre prudencia y servicio explica por qué el barbero sigue siendo necesario en la trama urbana de la Manila colonial. Más adelante, la exploración continuará con los instrumentos y técnicas concretas que sostienen ese quehacer, la selección de herramientas, su mantenimiento y cómo influyen en la precisión y la velocidad del trabajo cotidiano. Por las mañanas se abre la puerta de la barbería cuando la luz es todavía tenue y la ciudad se dispone a su rutina. La primera hora se dedica casi siempre a afeitados y cortes de cabello. Esa demanda es la base del sustento diario. Se espera a clientes regulares que viven cerca, funcionarios del cabildo, pequeños comerciantes criollos, oficiales de la guarnición que llegan antes de su relevo, marineros del puerto que buscan un arreglo rápido antes de subir a la nave, y vecinos de diferentes orígenes que confían en la destreza cotidiana del barbero. El servicio es rápido, práctico y repetible. La habilidad para dejar la barba al ras o recortar la cabeza de alguien con pulcritud se convierte en reputación, que a su vez atrae a patrones que repiten y recomiendan. El local suele estar situado donde circula la clientela, cerca del muelle, en la plaza central o junto a una calle que conecta los alojamientos de los oficiales con las casas de comercio. La ubicación marca la clientela tanto como la calidad del trabajo. Una barbería a la orilla del puerto recibe marinería y tripulantes del galeón, quienes pagan puntualmente y a veces dejan pequeñas propinas en monedas de cambio. Una barbería más próxima al convento o al cabildo recibe visitas de hombres vinculados a la administración local, que valoran la discreción y la regularidad. En todas, la silla del barbero es un indicador social. Allí se cruzan lenguas, orígenes y jerarquías. La conversación suele llevarse con economía de palabras y con un tono práctico, centrado en la próxima tarea. El barbero no solo afeita. Cuando no hay cirujano formal disponible, recae sobre la barbería la responsabilidad de intervenciones sencillas: extracción de dientes dañados, vendajes, curas de heridas menores y a veces aplicaciones comúnmente aceptadas como sangrías o ventosas. Estas prácticas se ejercen con prudencia y con el conocimiento adquirido por observación y repetición durante la enseñanza con un maestro. No se trata de una transformación en cirujano, sino de intervenir en lo que la necesidad inmediata demanda, siempre dentro de los límites que la comunidad y la autoridad toleran. Los encargos médicos suelen llegar en la tarde,
cuando las obligaciones de peluquería disminuyen o cuando un mensajero trae noticias desde la guarnición o de algún barco. Un marinero con dolor, un soldado herido por una caída, un comerciante con un absceso que necesita atención para seguir negociando. El aprendizaje se hace por oficio. Desde joven, quien aspira a ser barbero se coloca como aprendiz en la habitación, o la botica del maestro se limpia, se afila, se arreglan instrumentos y se observa durante meses, a veces años, antes de tomar la navaja por primera vez. El sistema es práctico y jerárquico. El maestro transmite técnicas, nombres de hierbas y remedios comunes, y las maneras de tratar con clientes de diferente condición social. La escuela formal rara vez entra en escena la certificación. Cuando existe, es más bien un permiso expedido por autoridades locales que reconoce capacidad dentro de límites precarios. Muchos barberos combinan ese certificado con recomendaciones de patrones, la firma de un capitán del galeón o la preferencia del comandante de la guarnición vale tanto como una licencia ante la corte municipal. Los instrumentos son sobrios y duraderos. Navajas rectas, tijeras, afiladores, cuencos para agua y jabón, paños y un cajón con vendajes y ungüentos. Algunas barberías guardan frascos con alcohol, aceites y polvo de plantas para pequeñas curas. Se mantiene una correa para asentar la navaja y un pequeño espejo. En las intervenciones más complejas se usan pinzas y un botiquín que no pretende rivalizar con la sala de un cirujano, sino responder a urgencias cotidianas. La limpieza es una práctica tanto higiénica como reputacional. Mantener la navaja afilada y el espacio ordenado asegura clientela y reduce la sospecha de negligencia, que en un contexto colonial puede atraer a premios oficiales o la crítica pública. Las relaciones con la guarnición y el comercio interoceánico son clave. Los oficios vinculados al galeón de Manila dejan un flujo de clientes temporales pero constantes. Oficiales, pilotos, cargadores y comerciantes que traen noticias, mercaderías y con frecuencia dinero. Estos visitantes no solo pagan por un afeitado, otorgan trabajo extra, encargan cortes para fiestas a bordo o recomiendan al barbero a sus pares en otros puertos. La guarnición aporta otra estabilidad. Un reconocimiento del comandante puede significar un ingreso regular mediante un convenio implícito, atender a los soldados en horas determinadas, o la asignación ocasional para tratar heridas leves. Esa cadena de patronaje es tanto económica como informativa. Los patrones transmiten prácticas, exigen discreción y a veces ponen al barbero en contacto con oportunidades fuera de la ciudad. En la barbería conviven distintas lenguas y costumbres. La clientela puede incluir españoles peninsulares y criollos, indios y mestizos de la isla, comerciantes chinos y marineros de paso. El barbero aprende a modular el trato. Con los oficiales se mantiene cierta deferencia protocolaria con los obreros y marineros. La conversación es más breve y centrada en el servicio con vecinos influyentes. La mano se vuelve más meditativa, buscando no ofender. La mezcla social obliga a una flexibilidad en las tarifas y en los modos de pago. A veces se recibe efectivo, otras veces calzado, telas o favores que luego se convierten en crédito. Esa economía híbrida refleja la naturaleza del puerto. Dinero, trueque y relaciones permiten sostener el taller cuando las temporadas del galeón o las rondas militares no son regulares. La regulación colonial delimita hasta dónde puede llegar la práctica. Autoridades municipales y sanitarias fijan, en mayor o menor medida, qué intervenciones son aceptables en manos de un barbero. En ocasiones,
Inspectores revisan instrumentos y condiciones higiénicas. Otras veces se exige que el barbero tenga la recomendación de un cirujano para realizar intervenciones mayores. Es una frontera móvil. En emergencias, cuando falta un cirujano en la isla o en un barco, la comunidad tolera más en tiempos de estabilidad. Se exige que ciertos procedimientos se realicen en hospitales o por personal acreditado. Esa tensión condiciona el oficio. Saber cuál es el límite y cómo operar en los bordes de ese límite es parte de la pericia. El horario y la jornada dependen de la demanda. La mañana se reserva a la labor constante de afeitados y cortes. La tarde suele ser para curas y visitas a domicilios. No es extraño desplazarse a la barraca de la guarnición para atender un golpe sufrido en ejercicios, o subir a un barco para ver a un marinero que no puede desembarcar. También se aceptan encargos de la familia: aliviar dolores dentales, limpiar una herida o ajustar vendajes. Esas salidas implican negociaciones con patrones y vecinos, y con frecuencia se cobran honorarios distintos a los del local, porque implican tiempo de viaje y responsabilidad. La estabilidad económica es frágil y depende de varios factores: la estacionalidad del comercio, la presencia del galeón, la actividad militar y la competencia local. Algunos barberos establecen relaciones más estrechas con una congregación religiosa, con un almacén de abarrotes o con un mercader chino que les asegura clientela. Otros dependen de la rotación constante de marinería y de la simpatía de oficiales que recomiendan sus servicios. El aprendizaje de un aprendiz es también una inversión. Muchas veces se recibe una suma inicial que ayuda a sostener la economía del taller hasta que el aprendiz contribuye con trabajo. En ocasiones, un aprendiz forma parte de una red familiar que perpetúa el oficio. La vida profesional del barbero se mide por la reputación y por la capacidad de adaptación. Ser barbero en la Manila colonial exige aprender a leer la ciudad. Cuando llegan los barcos, qué novedades trae la guarnición, qué fiestas o procesiones concentran a la gente. Exige también entender las restricciones formales, la ley, las prácticas médicas aceptadas y las expectativas sociales. Al mismo tiempo, requiere un dominio técnico de herramientas y una habilidad para atender a personas de distinta condición sin provocar conflictos. En conjunto, la experiencia de ser barbero en Manila en 1760 es vivir en un punto de intersección. Por las mañanas, la rutina repetitiva de corte y afeitado proporciona ingreso estable y contacto con la vecindad. Por las tardes y en las emergencias, la barbería se transforma en primer auxilio, donde intervenciones sencillas mantienen a la comunidad en funcionamiento cuando no hay otro recurso inmediato. El aprendizaje, mediante lazos de maestro y aprendiz, alimenta la práctica, la ubicación en el puerto y las relaciones con la guarnición y con los patrones del galeón sostienen la economía. Las regulaciones coloniales y la vigilancia social ponen límites a la práctica médica que el barbero debe navegar. En suma, ser barbero en la Manila colonial implica combinar rutina y discreción, arte manual y cuidados elementales, dependencia de patrones y autonomía de oficio. Es, en definitiva, una profesión tejida con la vida cotidiana del puerto, que sirve a capas variadas de la sociedad y que responde día tras día a las demandas que la ciudad le presenta. Con eso, queda claro cómo era ser barbero en la Manila de 1760, un oficio dual, artesanal y práctico, marcado por la geografía del comercio y por las exigencias de la regulación colonial, que sostenía la vida cotidiana,
mientras bordea las fronteras entre la peluquería y la medicina humilde.